Este laboratorio va a tener como norma o referencia lo que sería las normas ACTM de 2216 y el objetivo es el de determinar el contenido de humedad de los suelos o la cantidad de agua, ¿sí? Que en otras palabras es eso, superficial, capilar e higroscópico. El fundamento teórico, como les mencionaba, en esta parte ustedes pueden ampliar todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Todo lo que vemos aquí en clase ustedes pueden ocuparlo, pueden colocarlo en su informe, pero de igual manera ustedes pueden ampliar esa parte del fundamento teórico. ¿Listo? Muy bien, como en clase vamos a ver lo que sería el método del orden. ¿Se ve la presentación en pantalla? Estoy compartiendo la diapositiva. Sí, ¿cierto? Ya, listo. El método del horno. Este método de ensayo cubre la determinación en el laboratorio del contenido de agua, que sería la humedad, por masa en suelos, en rocas y en materiales similares donde la reducción por masa por secado se debe a la pérdida del agua y esta muestra o espécimen de prueba es secado en un horno a temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. Aquí en pantalla vemos en la parte izquierda lo que sería un horno de laboratorio. ¿Por qué decimos de laboratorio? Porque por las dimensiones que son grandes, son las que se utilizan en el ambiente de laboratorio. En cambio, en campo, cuando se va a una obra, cuando se va al lugar donde se está haciendo los ensayos, es complicado llevar por las dimensiones que tiene. Entonces, para esos casos ya se utilizan otros tipos de métodos para determinar el contenido de humedad. En este caso, en la parte derecha vemos un horno, ¿sí? Que aproximadamente eh, sería un tercio de lo que sería el horno de la parte izquierda, ¿no? Por las dimensiones, entonces podemos mencionar de que la figura que está en la parte derecha sería un horno que es portable, ¿no? Portable. Sin embargo, es importante que ustedes sepan, esto no lo ven en la teoría, tampoco, bueno, algunos solamente se menciona en clase con el ingeniero, pero a continuación yo les voy a presentar otros métodos para la medición del contenido de agua, ¿sí? Hay algunas veces, ¿sí? Por solicitaciones del que nos contrata o el que les contrata, el que les puede contratar a futuro, si ustedes trabajan en laboratorio de suelos, entonces hay diferentes métodos y ustedes tienen que conocer. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahora los diferentes métodos, ¿sí? El primero sería el método gravimétrico. Como se ve en pantalla, ¿sí? Este es un método de prueba estándar para la determinación de lo que sería el contenido de agua del suelo por calentamiento directo. En la imagen podemos apreciar una balanza, en la parte central una estufa y en la parte derecha ya sería un recipiente metálico, ¿no? Y una espátula. Esos serían los equipos por si alguien quisiera investigar más a fondo sobre este método. La norma que lo rige explica su procedimiento y demás características. Se encuentra en la norma ACTM de 4959. Este es otro método, es otra forma de realizarlo, también pertenece a lo que serían los métodos gravimétricos, y este método de prueba estándar es para la determinación también del contenido de agua en el suelo, que es el contenido de humedad, ¿sí? Y también para rocas, mediante lo que sería un calentamiento por microondas. Como se puede ver en la imagen, ahí tenemos principalmente el equipo que sería un microondas. La norma que lo rige, ¿sí? Para su conocimiento, ¿sí? Por si también en alguna ocasión ustedes llegan a hacer una tesis o una investigación, la norma sería la ACTM de 4643. Tenemos también otros métodos, en este caso ya sería el método eléctrico, ¿sí? Este método eléctrico también es para medir, aparte de la humedad, la densidad mediante este medidor de densidad eléctrico, ¿sí? Su sigla sería EDG y la norma que lo rige para este equipo, para este procedimiento, este método sería la ACTM de 7698. Muy bien, ahora vamos a mencionar este otro tercer método, es un método químico, ¿sí? Como su nombre lo menciona, este método químico es también una prueba estándar para determinar en campo, es decir, en el lugar donde se
está realizando los ensayos o donde se está realizando el estudio del suelo, o en otras palabras, en algunas bibliografías, en algunos libros, ustedes van a encontrar la palabra in situ. Quiere decir eso, en el lugar donde se está realizando el trabajo o el estudio de suelo, ahí en el campo, en la carretera, ahí mismo, ¿sí? Y también este método químico, eh, podemos mencionar de que utiliza lo que sería un medidor de presión de gas de carburo de calcio, ¿sí? Que es ese que tiene un manómetro que se ve en la parte izquierda. Primero tenemos un equipo tipo plumero, que es para la limpieza, el medidor de presión de gas, tenemos una balanza y también tenemos el carburo de calcio, ¿no? Tenemos dos esferas y, bueno, una brochita para limpiar el equipo. Este método vamos a verlo también en el laboratorio 4 a más profundidad, pero para que ustedes puedan saber así de forma ordenada los diferentes métodos, que también aquí los mostramos para que sepan diferenciar uno del otro. ¿Listo? Finalmente vamos a mostrar lo que sería este cuarto método, que es el método nuclear, ¿sí? Es un método nuclear, y este método es también un método de prueba estándar para lo que sería la densidad in situ, ¿sí? En campo, y también para poder obtener el contenido de agua del suelo, que es el tema de nuestro laboratorio, ¿no? Y no solamente de agregados de suelo, ¿sí? Ahora, este es un método nuclear, ¿sí? Y se lo realiza a una profundidad superficial. A alguien que tuviera alguna curiosidad podría buscar la sigla ACTMD 6938. Es importante que ustedes sepan que todos estos, como experiencia, ¿no? Todos estos métodos que les mostramos, que les he mostrado ahora a continuación, ¿sí? Tal vez nunca lo vean en lo que sería la materia, solamente esto es como conocimiento general. En muchos laboratorios, inclusive algunos métodos los desconocen, ¿sí? Pero es importante que ustedes lo sepan, están en las normas, tienen sus procedimientos y hay de dónde estudiar y de dónde basarse. Y son reconocidos internacionalmente, ¿no? Porque la ACTM es una norma, bueno, de América, básicamente. Ahora, este, todos estos métodos tienen lo que sería un, un margen de aproximación, y el más exacto sería el método del horno, el que generalmente se le dice el método tradicional, donde ese contenido de humedad se lo realiza, a comparación de estos de acá, que hemos mostrado ahora, se lo realiza con mucho más tiempo de demora, ¿sí? Podemos decir, a ver, unas 24 horas aproximadamente, ¿sí? Pero los que hemos visto ahora se realizan en menos tiempo, al menos el método químico que utiliza este de acá, el número 3, sería en cuestión de minutos que se encuentra el porcentaje de humedad, pero tiene un margen de error, un margen de precisión un poco más grande, ¿sí? En cambio, el más exacto, el más preciso, pero que nos demora y tenemos que invertir más tiempo, sería el método del horno, ¿no? El método tradicional, que es el que vamos a ver hoy en este laboratorio. Ahora, esta es una tabla que yo siempre coloco desde todos los semestres que enseño para que a ustedes les sirva, ¿sí? Les sirva como referencia. Esto también está en las normas que yo les he compartido en el libro del Classroom, ¿no? Aquí nos dice cuánto de cantidad nosotros tenemos que tener eh, en función al tamaño máximo de las partículas, de la muestra, ¿sí? Recuerden que nosotros, ya sea para un ensayo de SPT, las muestras que sacamos por cada metro, por cada cambio de suelo, las llevamos al laboratorio para hacer los análisis, ¿no? De granulometría y de límites de consistencia. Pero muy aparte de eso, también se calcula la humedad. Entonces, esa humedad, para calcular la humedad, mientras más cantidad de suelo tengamos, es más precisa, ¿sí? Pero en muchas ocasiones no se puede contar con bastante cantidad de suelo, ¿no? Entonces, tenemos que tener nosotros una cantidad mínima, una pauta, una referencia para poder guiarnos, ¿no? Cuánto es lo mínimo que tendríamos que tener en función del tamaño máximo de la partícula.
Recuerden que nosotros ya habíamos visto cuál es el tamaño máximo de las partículas, pero muy aparte de todo eso, aquí en la tablita nos presenta con dimensiones, ¿no? 50 milímetros, 12.5 milímetros, 0.42 milímetros, 7.75 milímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Y en función de eso nos dice, por ejemplo, para lo que serían suelos con tamaño máximo, que es el 7.75 milímetros, sería unos 100 gramos como cantidad mínima, ¿no? De muestra. Puede ser más, puede ser más, puede ser menos, también puede ser menos, ¿no? Pero es mejor que sea con referencia a esta tabla, mayor a 100. ¿Por qué? Porque así vamos a tener un valor de humedad más real, ¿sí? Por eso son estas recomendaciones. Muy bien, vamos con el punto 4. El punto 4 dice material a realizar. Vamos a colocar una muestra de suelo. En equipos y herramientas sería la balanza con sensibilidad de 0,01 gramos, ¿sí? Porque no manejamos gran cantidad de muestras, ¿sí? Cuando ya la balanza es de mayor capacidad, el margen de error también es mayor. Como aquí no manejamos más de, o sea, por 5 o 10 kilos, entonces el margen de error va a ser pequeño, ¿no? Porque la balanza también va a ser una capacidad pequeña. Vamos a mencionar también como segundo un horno de control con control de temperatura adecuado, que sea obviamente que pueda tener la capacidad de calentar 110 más o menos 5 grados centígrados. También mencionamos las taras o recipientes metálicos, ¿sí? Ahora, en cuanto a su procedimiento, esto yo entiendo que ustedes lo han visto en materiales de construcción, ¿sí? Han podido ver. De todas formas, vamos a repasarlo paso a paso para recordar, ya que este laboratorio es bastante importante porque ya sea una clasificación, ya sea cuando se hacen estudios de suelo con un ensayo SPT, que ustedes ya han hecho esa investigación, entonces ya tienen alguna idea, alguna pauta de cómo es que, o cuál es ese ensayo, ¿sí? Para todos esos, sí, se hace o se encuentra lo que sería la humedad, ¿sí? Es por eso que es importante este ensayo, es prácticamente como algo previo a lo que sería un ensayo de clasificación o de límites. Ya tenemos que tener conocido este dato que es el contenido de humedad o el porcentaje de humedad. El procedimiento entonces es el siguiente. Un ratito voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay en sala de espera. ¿Sí? Sí, evidentemente hay compañeros en sala de espera. Y vamos a volver a compartir. Muy bien. Entonces, estamos en esta parte número 6 del procedimiento. En el primer paso para realizar el procedimiento de este ensayo, que es el ensayo del contenido de humedad, el primer paso es, inciso A, identificar la tara utilizada. La tara o recipiente es o sea, tiene ya por sí una denominación. Es únicamente para no confundir o mezclar con la cantidad de taras que podría haber. El nombre, si no tiene, entonces nosotros le colocamos necesariamente. Puede ser una tara que tenga ahí con marcador colocado A o tara 22, 22, ¿sí? Cualquiera sea el nombre, la idea es identificar la tara, ¿sí? Inciso B, determinar el peso de la tara. Cada recipiente, ¿sí? De acuerdo a su tamaño, obviamente, va a variar su peso. Entonces, nosotros necesitamos conocer el peso de ese recipiente o de lo que nosotros denominamos tara. Muy bien, entonces cada tara, como se reutiliza, ya tiene generalmente escrito también en la parte externa su peso, ¿sí? Entonces ese peso, si no lo tiene, entonces lo pesamos y lo registramos. Muy bien, así como se ve en la imagen. Inciso C, determinamos el peso de la tara más la muestra húmeda. ¿Sí? En este paso lo que nosotros hacemos es ya colocar la muestra, ¿sí? En lo que sería la tara para determinar el peso de la tara más la muestra húmeda. Sí, obviamente la tara no es que se le ha agregado agua para que sea húmeda. Ustedes tienen que saber de que existe en el suelo lo que se llama humedad natural. Entonces,
Por eso es que se considera o se denomina la muestra húmeda. Muy bien, porque siempre tiene un porcentaje de humedad que es debido a la humedad natural del suelo. ¿Sí? No es que le hemos incorporado agua o le hemos introducido agua, no, sino naturalmente el suelo tiene una humedad que se le dice humedad natural. Entonces, la muestra que se nos trae desde lo que sería los ensayos en campo, esas muestras nosotros, de hecho, ya tienen una humedad natural y al introducirlas a la tara, por eso es que se denomina peso de la tara más la muestra húmeda. Muy bien. Inciso D. Ponemos la muestra al horno durante 24 horas a 110 más menos 5 grados centígrados. Sí, en este paso, fíjense en la imagen de la parte derecha, por favor. Ustedes pueden ver de que no solo se hace una muestra, o sea, no solamente se tiene una muestra para realizar este ensayo de contenido de humedad. En el horno pueden haber varias taras. En la parte de arriba ven esas taritas pequeñas, esas son para límites de consistencia. Y en la parte del horno, en la parte de la parrilla donde está la muestra, por así decirlo, en la fila 2 y en la fila 3 donde está la mano de la persona que está en la foto, esas son ya las muestras o las taras para lo que sería contenido de humedad. Y por eso es que es importante identificar la tara para no confundirnos, porque varias taras se dejan en el horno secar 24 horas. Entonces al día siguiente ya tal vez nosotros no podamos ir, entonces el que vaya y agarra la planilla y ahí va a estar registrado cuál tara es la que se ha dejado. Entonces ya él busca esa tara y así es que se continúa el ensayo sin equivocarse. ¿Listo? Ahora, algo importante que ustedes tienen que saber, aquí la norma nos dice 24 horas, pero es cierto de que muchas muestras, muchos suelos, a las 16 horas, 18 a 20 horas aproximadamente, ya no presentan humedad, es decir, ya están secos. Eh, entonces ya se las podría ir retirando a partir de las 20 horas, pero la norma siempre recomienda lo que sería 24 horas, ¿sí? Por mayor seguridad. ¿Listo? Ahora, seguimos con el inciso E. Etiquetamos, obviamente esto es cuando dejamos la muestra en el horno, es bueno algunas veces dejar ahí encima un papelito etiquetando el peso de la tara y el peso de la tara más la muestra húmeda, ¿sí? Bueno, aunque si se tiene bien anotado el nombre de la tara, esto ya sería el paso del inciso E, ya se lo podría omitir. Pasando al inciso F, pasadas las 24 horas, sacar la muestra del horno y hacerla enfriar hasta obtener un peso constante. ¿Sí? Ahora, yo acá es importante que ustedes sepan de que también hay que tener un cuidado con respecto al uso de la balanza. Y la balanza cuando se coloca en recipientes calientes se puede descalibrar. Entonces, es también por ello que la tara que se saca del horno, obviamente como ha estado a temperatura de 110 grados centígrados durante 24 horas aproximadamente, están calientes, ¿no? Entonces hay que dejarlas enfriar, ¿sí? Un lapso de tiempo, ¿sí? Aproximadamente 15 minutos, aproximadamente, ¿no? Para que el recipiente y la muestra un poco también pueda enfriarse. Eh, mm, si colocamos la muestra directo del horno a la balanza, uno, descalibraríamos la balanza, y dos, también por lo que está enfriando, ustedes van a notar de que la cantidad que se refleja en la balanza va a ir variando, porque está caliente, entonces varía, no es mucho obviamente lo que varía, pero para moviéndose el contador del peso. Entonces es por ello que es mejor dejarla un lapso de tiempo, aproximadamente unos 15 minutos, enfriarla, ¿sí? Ya luego se puede pesar con total normalidad la muestra. Muy bien. Eso sería entonces con respecto al procedimiento. Ese dato del peso, o sea, de cuando nosotros pesamos la muestra después de sacarlo del horno, se le denomina peso de la muestra seca más tara. Muy bien, entonces vamos a hacer una recapitulación. Alguien me dice, a ver, como participación en clase,
¿Cuáles son los datos que tenemos al realizar el ensayo? Número 1, tenemos el nombre de la tara. Podemos decir tara 24 o tara 56. ¿Sí? Número 2, ¿qué dato más obtenemos? ¿Alguien? El peso de la muestra húmeda. Ya, eh, falta un poquito. Peso de la muestra húmeda más, Más el más tara. recipiente, más la Muy tara. bien. ¿Cuál es su apellido, compañero? Calicho. Calich, listo. Ok. Eh, Otro dato más. ¿Qué más? ¿Qué datos más podemos obtener? El peso de la muestra seca. Ya, el peso de la muestra seca más, ¿más qué? Una tara. Exacto. Porque la muestra seca sola no está, ¿no ve? Tiene que estar en un recipiente. Entonces, por eso que se dice peso de la muestra seca más tara. ¿Listo? Y tomar el Eso peso no de se la olvide. tara también. Exactamente. Ese es el dato que faltaba. El peso de la tara. Para poder al peso de la muestra húmeda o peso de la muestra seca más tara, quitarle el peso a la tara y así quedarnos solamente con el dato del peso de la muestra, ya sea húmeda o ya sea seca. Exactamente. ¿Quién me dijo el nombre de la compañera? El peso de la muestra seca más tara. Su apellido. Eh, Vaca Cuellar y la compañera fue la que dijo también la otra. Ah, ya. Vaca Cuellar fue el peso de la tara. Y el peso de Sí. la muestra seca más tara. Ok. Gracias. Listo. Ya. Si en algún punto de su ensayo de laboratorio que presenten de su informe del laboratorio 3, eh, algo se olvidaron colocar y tienen menos de 100, ya con estas participaciones van a aumentar su puntaje para poder obtener más nota y en el mejor de los casos tener 100 sobre 100 para este laboratorio 3, ¿ya? Listo, entonces, Gracias, auxiliar. listo. Entonces vamos a pasar a la parte 7 de datos y fórmulas, donde aquí tenemos, a manera didáctica de practicar, tenemos lo que sería una tablita, ¿sí? Que en la parte izquierda, en la primera columna, tenemos el número de tara, el peso de la tara, el peso de la muestra húmeda más tara, y finalmente el peso de la muestra seca, por eso dice S, más T es tara, ¿ya? Por eso es peso de la muestra seca más tara. En la segunda columna tenemos los datos de la muestra 1 y también se hizo un ensayo o sea, con otra muestra y por eso en la columna 3 se tiene los datos de la muestra 2, ¿sí? La incógnita, ¿sí? Para ambas muestras, para la muestra 1 y para la muestra 2, por eso dice M1 muestra 1 y M2 muestra 2, las incógnitas serían el contenido de humedad o porcentaje de humedad. ¿Listo? Que es W%, ese es su sigla. De todas formas, en esta parte yo les muestro lo que serían las formas con sus nomenclaturas para cada término, ¿sí? Porcentaje de humedad es igual, esa es la fórmula general por si acaso. El porcentaje de humedad es igual al peso del agua sobre el peso de la muestra seca por 100. Si queremos encontrar la fórmula para hallar el peso de la muestra seca, esa es la segunda fórmula. Y la tercera fórmula nos indica o nos ayuda a encontrar el peso del agua. ¿Sí? W sub W es el peso del agua contenida en la muestra. Ahora vamos a realizar conmigo lo que sería el cálculo para encontrar el porcentaje de humedad con los datos de la muestra 1. Y ustedes van a realizar como tarea, ¿sí? Para presentar en su informe, los pasos para encontrar el porcentaje de humedad de la muestra 2. Muy bien. Entonces, vamos a hacer uno completo de la muestra 1 como guía para que ustedes hagan ese mismo procedimiento. Ya, entonces ahí tenemos muestra 1. Como muestra 1 tenemos el peso de la muestra seca, tenemos 114.6 menos
30, tenemos el peso de la muestra seca que es 82.9 gramos. Esa fórmula, por si acaso, está en la parte de arriba. W sub S es el peso de la muestra seca, ¿sí? Ahí lo único que se hace es reemplazar el peso de la muestra seca más tara, y para encontrar solamente el peso de la muestra seca, ¿qué le hacemos? Le quitamos el peso de la tara. Entonces, esto es lo que se hace. W sub S1, 114.6 menos 31.7, que es el peso de la tara, nos queda seca 1. ¿Sí? Lo mismo para la muestra 2, ustedes tienen que utilizar ya los datos de la columna de la muestra 2, ¿sí? De la columna 3 sería, ¿no? Que está aquí en la parte, estos son los datos por si acaso, de aquí ya están en la presentación, y esta presentación se los voy a compartir por Classroom, ¿ok? Ya. Como segundo paso en este procedimiento tenemos que encontrar el peso del agua, W sub W, y para ello vamos a hacer una resta, el peso de la muestra húmeda más tara menos el peso de la muestra seca más tara, reemplazamos 119,8 menos 114.6, y de esa forma encontramos lo que sería, reemplazando 119,8 menos 114.6, encontramos que es 5,2 gramos. Ese sería el peso del agua que está en la muestra, ¿sí? Ustedes ya más o menos pueden darse cuenta, porque si uno es el peso de la muestra húmeda, el peso de la muestra seca que se saca del horno después de las 24 horas es menos su peso. ¿Por qué? Porque el agua se ha evaporado. Por el efecto del aumento de la temperatura, el agua se ha evaporado, ha salido de la muestra. Entonces, por eso es que pesa menos. Y la diferencia de esos pesos es el peso del agua, ¿sí? Entonces, para la muestra 1, el peso del agua sería 5.2 gramos, ¿sí? Ahora, finalmente, como ya tenemos las dos variables para reemplazar en el porcentaje de humedad, reemplazamos el peso del agua menos el peso de la muestra seca, tenemos lo que es, multiplicando por 100, tenemos el porcentaje de humedad. Reemplazando tenemos 5.2 gramos sobre 82.9 gramos por 100, tenemos el porcentaje de humedad de la muestra 1, que es 6.276%. Todos esos datos, jóvenes, van a reemplazarlos en una tablita, como se ve en la parte inferior, ¿sí? Ahí en la tablita tenemos, para la muestra 1, el dato de lo que hemos encontrado en los cálculos del peso de la muestra seca, el peso del agua y el porcentaje de humedad que dio 6.273%. Muy bien. Ahora, lo mismo ustedes van a hacer para la muestra 2 y van a colocarlo en la tablita, ¿ya? Ahora, como observaciones, vamos a colocar aquí algunas observaciones que van a hacer que este ensayo no se puede usar, o sea, para este ensayo no se puede usar distintas balanzas para pesar las muestras, debido a que cada balanza tiene un margen de error propio. Por ejemplo, hay balanzas con un margen de error o una precisión de 0.1 gramos y otras de 0.5 gramos. En esta parte tienen que tener cuidado. Si bien es cierto, no varía mucho, ¿sí? No hay mucha variación en los resultados. Sí es importante cuando se trabaja con muestras, o sea, con cantidades de muestras pequeñas, tener cuidado en esta parte, ¿sí? Porque eso puede hacernos variar los porcentajes, y como son pequeñas cantidades, ya para los cálculos posteriores donde ocupemos estos datos del contenido de humedad, y ahí van a afectarse y van a variar tal vez con gran diferencia los valores, ¿sí? Entonces es siempre recomendable trabajar con una sola balanza, ¿sí? Obviamente con la balanza que tenga, si es una cantidad pequeña, que tenga un margen de precisión pequeño, ¿sí? Como el que vimos en equipos y herramientas. En conclusiones, tenemos que mediante este ensayo se logró determinar el contenido de humedad de los suelos de dos muestras de práctica, mediante la cual se obtuvieron los siguientes resultados. ¿Sí? Como les había explicado en la primera clase, con esto de lo que serían las conclusiones, el porcentaje de humedad de la muestra 1, vamos a colocarlo ahí en la tablita como resumen, y lo que encuentren ustedes para el porcentaje de humedad de la muestra 2 lo van a colocar también ahí al ladito en la celda
que está en la parte derecha, en la segunda fila, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, entonces, sería el laboratorio número 3. No sé si hubiera alguna consulta, alguna pregunta. ¿Está todo claro? Clarísimo. Todo claro. Ya. Muy bien. Ya. Bueno, ya, ahora, como sabrán, bueno, tal vez en algunas materias ya les habrán comentado, pero si no, yo les voy a avisar. Ya la próxima semana se está planeando tener laboratorios presenciales según las instrucciones de las autoridades, tienen que ser respetando las medidas de bioseguridad y con una cantidad máxima por grupo de 10 alumnos. Y lo que sería en los horarios de 8 a 3 de la tarde, respetando los horarios de boleta. Como este grupo de suelos 1, grupo A, tiene dos grupos, el primer grupo que nos correspondería por dirección de carrera es de 8:30 a 10:45, ¿sí? Ese es el grupo que se nos designa. Ahora yo voy a enviar una lista por el grupo de WhatsApp para saber la cantidad de personas que tiene la posibilidad o está en la ciudad y quiere ir a los laboratorios, obviamente con barbijo y todas las medidas de bioseguridad, para yo poder armar los grupos y bueno, distribuirlos, ¿no? 10 alumnos irán a la primera clase, otros 10 irán a la segunda clase, el tercer grupo irá a la cuarta clase y así sucesivamente para que todos los que puedan ir puedan tener una clase de laboratorio presencial, ¿sí? Con el tema de este horario, en este horario de la tarde vamos a pasar normal las clases de laboratorio, ¿sí? Ya más que todo profundizando la parte teórica como siempre lo hacemos, pero ya allá en las clases presenciales vamos a ver netamente todo lo que sería práctica, ¿sí? Para sacar el mejor provecho, en algunas ocasiones tal vez avancemos 2 ensayos en uno, siempre y cuando lo amerita el tiempo, ¿sí? Pero si no, avanzaremos uno completo, un ensayo de laboratorio completo, ¿sí? Entonces también, como el semestre yo les había comentado que es de 2 meses, es bastante corto, entonces vamos a avanzar en los laboratorios más importantes, ¿sí? Si bien hay laboratorios que son teóricos, como el de clasificación, y otros laboratorios que, bueno, de alguna manera se puede avanzar de forma virtual, esos vamos a tratar de llevarlos, sí, en esta modalidad virtual. Pero los laboratorios que resaltan más o son de mayor relevancia en esto del suelo 1, esos los vamos a poner primero en lo que sería el avance presencial. ¿Listo? Yo les voy a pasar por el grupo de WhatsApp para saber la cantidad de personas y ya les pasaría mediante el grupo quiénes o qué días irían, ¿sí? O sea, qué semana irían. Sería, eso sí, los lunes de 8:30 a 10:45, según el horario que siempre nos da dirección de carrera. ¿Listo? Ahora, Auxiliar, una pregunta, en resumen sería, va a dividir, digamos, toda la clase en 10 en personas de 10, en grupos de 10 personas, y cada una le tocaría una semana determinada, ¿no? exactamente. Eso sí, no se preocupen, no es que van a ir ya desde el próximo lunes los que estén y quieran ir al laboratorio, no va a ser que van a ir todos los lunes de 8:30 a 10:45 durante todo lo que resta del semestre, no, sino van a ir tal vez la primera clase con su grupo de 10 personas que yo les voy a pasar, y la segunda semana de laboratorios presenciales ya va a ir el segundo grupo, si es que hay gran cantidad de alumnos, ¿no? Y la tercera semana otros alumnos, así, va a ser intercalado. ¿Listo? No sé si se entendió. Sí. Auxiliar, otra Gracias. preguntita. Entonces, ¿no va a ser obligatoria la asistencia? La asistencia sí. Ahora,
el hecho de que vayan a laboratorios presenciales, eso no es obligatorio. El que Claro, el laboratorio presencial. exactamente. El que tenga la posibilidad y el que también esté obviamente en la ciudad y quiera, bienvenido, digamos, ¿no? Pero el que esté tal vez en el campo o que esté, bueno, ¿no? Delicado de salud, se entiende y no se lo va a obligar, ¿no? Esto solamente es algo voluntario. Entonces, más que todo es para reforzar, ¿no? El avance que estamos teniendo teóricamente. Exactamente, así es. Como se dio esa posibilidad, también, bueno, desde las siguientes semanas ya se nos indicó de que habría la posibilidad de volver. Entonces nos estamos preparando para ello, ¿no? Eso les voy avisando. Y ahora como el laboratorio 4 es bastante corto y de alguna manera eh, más que todo teórico, también tenía planeado avanzarlo hoy. Sí, como tenemos todavía tiempito, entonces voy a compartir pantalla. La compañera que está grabando, no sé si lo puede cortar la grabación.